Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez aquí con todos vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos sitúa y nos lleva directamente a la frontera de la China y el Tíbet. Es una frontera bastante peligrosa, llevan en guerra un montón de años. Yo creo que los conflictos territoriales entre China, la India y por supuesto el Tíbet son de corte inmemorial. Lo cierto es que en aquella zona, concretamente en las montañas de Bayan Karaula, ahí se esconde una misteriosa tribu y una serie de ubicaciones bastante peculiares que han llevado a ciertos investigadores, sobre todo antropólogos y arqueólogos, a ubicarse por allí para intentar indagar sobre ciertas tribus que por allí habitan desde tiempo inmemorial. Concretamente son la tribu de los Dropa y la tribu de los Han. Para hablar de este tema, porque hay mucho más de fondo de lo que os podáis imaginar, mucho más de lo que yo incluso me he llegado a imaginar, hemos traído a Vicente Fuentes. Vicente, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, JL, un placer estar aquí en Mundo Desconocido. Un tema fascinante una vez más, que da mucho más de sí, realmente es mucho más profundo de lo que podría pensarse en un primer momento, efectivamente. Pues sí. La tribu de los Dropa es una tribu muy peculiar, incluso su aspecto físico es ya peculiar en sí, no se parecen en absoluto a lo que pudiéramos denominar las tribus que hay cercanas, incluso, pues no sé, a los mongoles o a las tribus que hay chinas próximas o a los hindús. No, son algo totalmente distinto. Incluso nos arriesgaríamos a pensar tan distinto que quizás pueden llegar a ser hasta incompatibles con el propio feeling humano del planeta Tierra. Pero eso quizás sea un tema del que vamos a debatir y, entre otras cuestiones, vamos a hablar sobre unos extraños y misteriosos discos que estas tribus almacenaban y guardaban de manera muy celosa, en las cuales existía gran parte de la información de su historia. Una historia muy larga de la que, bueno, pues creo que Vicente Fuentes tiene importantes datos. Háblanos de cómo son los Dropa y qué dice su historia. Sí, JL, te cuento. Normalmente se piensa que el tema de los Dropa es es prácticamente una leyenda urbana, pero resulta que en el año 1995 la agencia Associated Press saltó con la noticia de que se había descubierto a los actuales Dropa, los que viven en la actualidad, y las características que tenían eran muy curiosas. Son gente de pequeña estatura, no más de 1,5 metros de altura, gente con una tez excesivamente amarilla, que no se correspondía mucho con el tono o la tez que tienen tanto en China como en la India. Teníamos también un volumen craneal en centímetros cúbicos mayor que la media mundial. Teníamos también que este pueblo actual de los Dropa tiene una calvicie atenuada, es decir, se quedan sin pelo, con bastante premura. Y también los ojos frecuentemente grandes y muy azules, algo curioso y no de aspecto oriental. También tenemos que entender que los rasgos no son ni chinos ni caucásicos, ni tampoco hindúes, como si fuese una especie de pueblo aislado que ha tenido continuamente pues descendencia sin mezclarse con los pueblos de la zona. Los cuerpos son sumamente delgados y delicados. El peso medio de un adulto es aproximadamente de 50 kilos. Estamos hablando prácticamente de una tribu única en el mundo que, por lo que parecen, pues no ha tenido mucha mezcla con las tribus de la zona. Sí. Yo sinceramente creo que han podido mantenerse en ese estadio principalmente porque el acceso a la ubicación donde ellos viven es tan complejo que posiblemente aquellos rivales que hubieran podido tener o aquellas tribus que hubieran pretendido su conquista no hubieran obtenido un gran beneficio. Quizás hubiera sido más cómodo, desde luego, atacar a las tribus de los valles o a tribus en las cuales las ubicaciones en las que se encontraban eran mucho más fértiles, que duda cabe. Aparte de eso, bueno, pues creemos que los Dropa ya de por sí no son excesivamente belicosos, sino que intentan mantenerse un poco a distancia y sin interferir demasiado con las tribus cercanas con las que se encuentran. De hecho, creo que históricamente prácticamente no han intervenido con ellas, sino que lo único que han intentado ha sido encontrar relaciones de paz, como es así, ¿no, Vicente? Efectivamente. Además, tenemos que entender que las montañas de
Bayan Karaula, donde se ubica esta tribu, bueno, pues es un terreno prácticamente infranqueable por la orografía del terreno. Tenemos que entender que la ciudad más cercana está a 600 kilómetros, la ciudad de Lhasa, en el Tíbet. Tenemos que entender que todas estos factores pues ayudan a tener una tribu aislada, que es posible que no haya tenido mucho contacto con el exterior o prácticamente nulo, y que han tenido que sobrevivir tampoco sin desarrollarse mucho, ¿no? Lo básico para poder desarrollarse, para poder vivir de una manera pues digna. Bueno, esta tribu creo que fue descubierta en el año 1938, concretamente por la expedición de Chiu Pyung-tei, un profesor de arqueología de la Universidad de Pekín. Concretamente parece ser que descubrió una serie de cuevas y sistemas de cuevas que no parecía que se hubieran hecho de manera muy natural, ¿no? O como que hubiesen sido transformadas esas cuevas o modificadas con una cierta tecnología que incluso hoy en día pues parece que ni se aplica. Cuéntanos este detalle curioso. Bien, pues JL, mira, resulta que las primeras descripciones de ese sistema de cuevas aludían a una geometría cuadrada, es decir, parecían cuevas que no parecían sacadas o no parecían producto de la erosión propia de un sistema de cuevas natural, parecía algo más artificial. Incluso los detalles aludían a vitrificaciones en las paredes, es decir, como si hubiese habido una gigantesca fuente de calor que hubiese sido aplicada para la creación de esas cuevas. No, es un dato curioso, porque además, fíjate qué curioso, tan curioso es que me recuerda a la llegada de los humitas a Francia, allá por los años 50. Ellos relatan que aprovecharon concretamente ubicaciones que había situadas en los Bajos Alpes, concretamente en un pueblecito que se llama La Javie, los Bajos Alpes franceses, y que se escondieron o se refugiaron en cuevas naturales que habían sido vitrificadas para cimentarlas, para digamos que compactar esas cuevas e impedir que se viniesen abajo y desde luego, bueno, pues desinfectarlas y hacerlas mucho más habitables. Y adicionalmente te diré que en las experimentaciones que se han llevado a cabo concretamente en el desierto de Mojave, donde lanzaban esas famosas ojivas y estuvieron durante tantos años, allá por los años 50, haciendo pruebas nucleares los norteamericanos. Esas pruebas que hicieron los norteamericanos, no todas eran en superficie, sino algunas eran bajo tierra. Esas pruebas eran bajo tierra, utilizaban minas, antiguas minas a unos 2 kilómetros de profundidad o 1 kilómetro de profundidad, enterraban una bomba atómica, la detonaban y después accedían a la mina y veían en qué situación había quedado, y lo que había producido la deflagración era una especie de bóveda gigantesca en la cual todas las paredes habían quedado vitrificadas. Pero esto se produce única y exclusivamente por radiación. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tecnología de radiación tenían los Dropa hace 10.000 años? Sí, eso es una de las partes más interesantes, ¿no?, de la cuestión Dropa. Pero más aún el hecho del descubrimiento que tuvieron en aquella expedición del año 38, porque fueron introduciéndose en aquellas cuevas y se encontraron una serie de pinturas rupestres que mostraban constelaciones, algunas de las principales constelaciones que se pueden ver desde la Tierra. Aparecía también el Sol, aparecía la Luna, aparecía la Tierra y también aparecían interconexiones entre algunas de esas estrellas y la Luna y la Tierra. Bastante interesante el hecho, ¿no? Bueno, también fueron descubriendo que en aquellos terrenos, dentro de las cuevas, había una serie de lugares de entierro, tumbas de pequeño tamaño, donde descubrieron esqueletos de gran capacidad craneal y huesos finos y delgados. Esto es una de las características más extrañas, porque tenemos que hablar de que, pues este descubrimiento, los estratos de las rocas de aquellas cuevas, están datados entre alrededor de 10 y 12.000 años. Entonces, claro, el señor Chiu Pyung-tei empezó a hablar un poco, ¿no?, a explicarle a sus alumnos que qué tipo de homínido hace 12.000 años realizaba entierros de sus semejantes, porque los entierros son posteriores en el tiempo en todas las culturas de la Tierra. ¿Qué tipo de pueblo podía haber hecho algo así y por qué? ¿Y por qué, de hecho, hicieron aquellas representaciones en las cuevas? Ahí, los primeros interrogantes del caso de los Dropa. Además, adicionalmente, el hecho de que esa gente tuviese una masa ósea menos densa que la nuestra implica que quizás
esa tribu o los originarios de aquella tribu procedían de alguna forma o de algún cuerpo celeste cuya gravedad sería menor que el de la Tierra y por ende no necesitarían tanta, digamos, masa de carbono dentro de los huesos, tanto carbono, tanto calcio dentro de los huesos para poderse sostener y poder, digamos, que disfrutar de una movilidad plena. Y por supuesto, bueno, la capacidad craneal siempre ha ido vinculada con la inteligencia. Cuanta más masa craneal, más cavidad craneal tiene el homínido, más inteligente es. Se dan casos muy extraños, como por ejemplo la desaparición del hombre madaleniense y concretamente de algunas especies como puede ser el neandertal, que tenían una masa craneal mayor y misteriosamente desaparecen como si alguien hubiese querido sencillamente destruirlos y dejar al Homo sapiens sapiens, que es el que hoy en día nos conocemos y bueno, básicamente somos nosotros. Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues es cierto que ese tipo de referencias que hay con una serie de movimientos como una especie de rutas entre la Tierra, la Luna y otros astros, bueno, pues nos podría dar una especie de indicio de que aquella nave quizás, o que aquellos procediesen de alguna forma de artefacto espacial que los dejase en aquella zona por algunas circunstancias. Recordemos que ahí es donde se ubica la famosa ciudad de Shambhala, de la cual poco sabemos, solamente pequeñas referencias. Síguenos contando sobre este tema porque nos resulta muy interesante. Es verdad, JL, pues mira, al lado de... Bueno, algunos de ellos estaban enterrados, ¿no? Y al lado de esas tumbas encontraron unos discos de piedra muy curiosos, ¿no? Eran unas dimensiones entre 22,7 y 23,7 centímetros de diámetro y 2 centímetros de espesor. En la parte central había un agujero de 2 centímetros de donde surgía una doble espiral que prácticamente era simétrica en algunos puntos y que iba desarrollándose en todo el disco hasta el borde del mismo. En el interior de esa espiral había extraños surcos, como prácticamente microscópicos, pero esos surcos parecían como una especie de signos o símbolos, y además de eso había otra serie de dibujos que estaban al lado de esos símbolos. Bastante interesante. Hasta el momento se han encontrado 716 discos, todos ellos diferentes, y bueno, pues es muy interesante porque en aquel momento, después del hallazgo, el gobierno chino, a través de la Universidad de Ciencias, a través de la Universidad de Pekín, bueno, pues empezó a estudiarlos. También se interesó por ello la URSS, que también les pidió a los chinos, tenían bastante relación entre ellos por temas políticos, pues sí les podían también ayudar a estudiar esos famosos discos Dropa. Y claro, ahí llega realmente la gran historia de los Dropa, ¿no? ¿Cómo se consiguió descifrar aquello y qué fue lo que ocurrió para descifrarlo? Sí, bueno, porque además creo que concretamente el profesor Sun Un-Nui tuvo, cuando llega a las conclusiones tan alucinantes a las que llega y las expone públicamente dentro de la academia se echa las manos a la cabeza y le dice poco más o menos que esto ni se te ocurra decirlo. ¿Qué es lo que propone lo que propuso el profesor Sun Un-Nui? Sí, primero comentar que el señor Sun Un-Nui es prácticamente uno de esos héroes olvidados de la arqueología o de la ufología o de, bueno, pues como lo queramos llamarlo, este caso, ¿no? Porque durante 24 años estuvo estudiando él y su equipo, es decir, no es una sola persona, es él y todo su equipo, pues todos los símbolos que aparecían en estos discos Dropa. Y resulta que llegó a conclusiones, a las mismas conclusiones que aparecían en las historias de los pueblos de alrededor de los Dropa. Esa historia es fascinante, pero también hicieron algunos experimentos científicos y claro, una cosa interesante es el hecho de ver cómo alguien pudo realizar esa escritura microscópica sin ningún tipo de rayo láser. Tenemos que entender que los discos eran de granito y las composiciones, estudiaron las composiciones y vieron que tenía cobalto, un metal que aparte de no ser nada habitual dentro de la minería, dentro de la geología de esa zona, pues es bastante difícil de esculpir y de tallar. ¿Quién tendría la tecnología para esculpir granito con cobalto hace 12.000 años? ¿Cómo labraron? Claro. Además, efectivamente, quiero decir, cuando tú haces un grabado miniaturizado, necesitas dos herramientas imprescindibles, una óptica y otra mecánica. La óptica para poder ver y ampliar aquello que estás escribiendo o tallando, y la mecánica para hacerlo con un cierto grado de precisión.
Entonces, ¿qué tipo de materiales ópticos o mecánicos tenían una tribu de hace 12.000 años? Claro, exacto, y sobre todo para qué lo hicieron, ¿no? Entonces, ahí en esa motivación que yo siempre aludo a la hora de estudiar muchos de los temas que estudio, ¿no? Esa motivación que es la que te hace funcionar y la que te hace hacerte preguntas, ¿no? Ellos empezaron a estudiar algunas cosas raras que había, como algunos surcos o pequeños símbolos que había en algunos bordes, y entonces llegaron a la conclusión de que aquellos discos estaban clasificados por temas, más bien por número. Y entonces empezaron a ponerle un orden lógico a esos discos. Y entonces, claro, la historia que empezaron a contrastar con las tribus era fascinante. Y es claro, evidentemente cuando llegaron a la Academia de Arqueología de Pekín, pues se echaron las manos a la cabeza. Era completamente lo contrario a lo que dice la ciencia moderna. Aunque la ciencia moderna, ya hemos visto, por ejemplo, con el tema de los sumerios, ¿no? Que cierra los ojos y no quiere saber nada de todos los hallazgos que se están produciendo, ¿no? Y bueno, el tema es que la historia es fascinante. Versaba sobre un aterrizaje de emergencia en las montañas de Bayan Karaula por parte de un artefacto de procedencia ajena a la Tierra, y en el que los supervivientes del accidente pues se tienen que refugiar en una serie de cuevas que quizá las hagan ellos o ya estaban allí, ¿no? Y el tema es que, claro, evidentemente los ocupantes de las cuevas cercanas, de las zonas cercanas, pues aquello lo vieron como una especie de intromisión en su territorio y en un principio fueron a atacarles. La historia sigue, es fascinante, porque los Dropa se ven a sí mismos como pacíficos y se intentan hacer entender con las tribus de la zona, pero lo que ocurre es que su aspecto es tan terrorífico que las tribus de la zona al final pues acaban atacándoles y acaban montando prácticamente una cacería para acabar con todos aquellos Dropa o con parte de aquellos Dropa, ¿no? Algo que se corresponde con leyendas mongoles de toda la zona y con también leyendas de la India y de la China, de esa parte del mundo, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque en esas descripciones de los discos Dropa aparecen, pues destacan su altura. Por ejemplo, los Dropa medían entre 1 y 1,20 metros, ¿no? Los Han, por ejemplo, los llamaban los llegados de las nubes, pero claro, hablaban también de su aspecto. En los discos Dropa se expone el aspecto de los propios Dropa, ¿no? Y hablan de un rostro demacrado, de una tez amarillenta, como lo que hemos comentado un poco de los hábitos de los que viven a día de hoy en esa zona de la Tierra, ¿no? Unas extremidades desproporcionadas, unos ojos tremendamente saltones, ¿no? Unas características que nos recuerdan un poco a los famosos grises que aparecen en la ufología, con mucha frecuencia, ¿no? También una cosa bastante interesante es que el hecho de que bueno, pues esos discos Dropa hicieron algunas pruebas en la Universidad de Pekín, aparte de todas estas transcripciones de esta gran historia de los Dropa, un pueblo que de alguna manera tiene un accidente y no puede pues construir su nave y se tiene que quedar en la Tierra, no pueden hacer otra cosa. Es como, lo decía un poco fuera de antena, un poco de manera divertida, ¿no? Es como el caso de el extraterrestre, pero sin teléfono y sin manera de poder contactar y que teniéndose que quedar en la Tierra, ¿no? Y bueno, pues algunas de las pruebas que se hicieron en la Universidad de Pekín fueron fascinantes, porque resulta que utilizaron un oscilógrafo en esos discos y se dieron cuenta de que la frecuencia de oscilación era similar a todos aquellos materiales por los que ha pasado electricidad. Y claro, ¿quién podía generar electricidad hace 12.000 años? Exacto. ¿Quién podía generar electricidad? ¿Quién tenía acceso a herramientas de precisión, a herramientas ópticas? ¿Quién tenía capacidad de poder vitrificar paredes? ¿Quién tenía este tipo de capacidades? Incluso me atrevo a decir escritura, porque los primeros pueblos presuméricos que se remontan allá de hace 8.000 años es cuando empiezan a escribir, y esta gente ya hace 12.000 ya estaban 4.000 años antes, ya tenían su propio sistema de escritura, que por cierto creo que era bastante eficiente, porque si incluso tenían métodos de catalogar este tipo de discos, pues ya estamos hablando de gente que estaba más o menos preparada. Su morfología y por supuesto su endogamia impide que otros pueblos se mezclen con estos Dropa, mantienen su estatus durante miles de años. Puede que existan unas diferencias con respecto a las primeras o los primeros pobladores de los pueblos Dropa, pero pues también nos estamos dando cuenta que, como tú bien dices, esos discos fueron operados con electricidad, porque quizás tengan un mensaje subyacente solamente legible pues a través de sistemas
radioeléctricos, eléctricos u otro tipo de mecanismos que desconocemos, u otro tipo de mecanismos que tenían los Dropas en su momento o en el momento que crearon aquellos discos. Todo un misterio. Además, tengo entendido que los discos Dropas los están robando literalmente. Bueno, quedan muy poquitos, sino que si es que queda alguno, ¿verdad, Vicente? Sí, no queda ninguno. A día de hoy no se pueden ver los discos Dropa en ningún museo del mundo. La última vez que se vieron fue en el año 1974, donde Ernst Wegener, pues un ingeniero austriaco, se encontró con dos de estos discos Dropa en el Museo Banpo en Xi'an, en provincia de Shanxi, en China, ¿no? Bueno, el director del museo no sabía nada del tema de estos discos, ¿no? Y la última vez que se tuvo noticia de alguno de estos discos Dropa fue en 1994, en donde el museo admitió que ya no estaban en su catálogo, ¿no? Es curioso porque son, como hemos dicho antes, más de 700 discos, de los cuales no se ha podido estudiar, ningún científico del mundo fuera de lo que es el sistema no ha podido estudiarlo jamás, y todo ha quedado muy reducido a aspectos que yo podría definir como interés militar, como todo lo que ocurre con la arqueoastronomía o con todos estos OPARTs, objetos fuera del tiempo. Además, creo que el doctor Nui le costó cara la broma, porque no le permitían publicar, fue censurado por sus colegas, la academia le vapuleó, tuvo que escribir algún artículo utilizando algún seudónimo. El hombre tuvo que refutar sus teorías, por ejemplo, cuando él hablaba sobre esos huesos que eran distintos, los tuvo que refutar incluso mucho más allá que, por ejemplo, cualquier otro arqueólogo que llegase a tener un descubrimiento de otra naturaleza. Y lo cierto es que, si bien es real el gran interés que mostraron las potencias de China y la Unión Soviética entonces en hacerse con el control de toda esta información. Es como que, como tú bien has dicho, como que hay una arqueología oficial que esto no lo quiere ni tocar y por supuesto que no salga a la luz pública, y otra arqueología no oficial, posiblemente vinculada al aparato militar, que dice no, esto es muy interesante y nos da pistas, o nos puede dar pistas a otras cuestiones más interesantes que tenemos entre manos y que por supuesto son alto secreto. Ahí estamos con esa palabra de siempre, alto secreto, y por supuesto yo estoy convencido de que gran parte de esos discos están ahora mismo protegidos bajo infraestructuras militares, casi seguro. Sí, y por supuesto desde el punto de vista del tiempo que ha pasado, no tengo ninguna duda de que aquellos que lo estén estudiando ya han conseguido avances en todo lo que es la decodificación de todos los discos Dropa, porque todo esto que hemos hablado es parte de una historia del que no sabemos prácticamente nada del final, ¿no? Claro. Es que hay dos historias: la historia A, que es la versión Disney de los hechos, cuando se habla de las cosas, que los objetivos de las guerras, los objetivos de las crisis, los alzamientos militares, las revoluciones, y hay una historia B plagada de conspiraciones, de segundas intenciones, de secretos y de cosas que no aparecen en los libros de historia tal como tal. En los libros de historia generales, que han sido auténticos monstruos, aparecen como héroes, y héroes aparecen como villanos. Se le da la vuelta absolutamente a todo. Y por supuesto, cuando estamos hablando de los discos Dropa, pues nos encontramos lo mismo, ¿no? Alguien plantea una teoría avanzada, y esa teoría avanzada es dinamitada por la ciencia oficial porque le parece absurda, sencillamente por eso, porque le parece absurda. Sí, porque sí, como tuve ocasión de oír en alguna ocasión cuando también tuve la oportunidad de intercambiar notas con gente perteneciente a ciertos aparatos, digamos, de la ciencia, concretamente de España. Pero bueno, ese es otro tema del que quizás hablaremos algún día. Bien, lo dicho, llevamos 23 minutos, hemos aprendido un montón sobre los Dropa, sus discos, su ubicación, su historia, su misterio, y el misterio ahí perdura y permanece. Estaremos pendientes, y si hay alguna noticia adicional con el paso del tiempo, pues desde luego desde Mundo Desconocido os informaremos. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias, JL. Un último comentario, ¿no? El señor Chumun Nui puede pasar a la historia como una persona que desapareció de repente de la nada, ¿no? Porque acabaron con todos sus registros, su trabajo en la universidad y todo. Muchas veces ocurren estas cosas con gente que defiende la verdad ante pues todas las adversidades políticas que existen, ¿no? Y yo, pues un pequeño recuerdo a este tipo de personas que luchan por sacar la verdad, les cueste lo que les cueste. Y eso, los que nos dedicamos a este tipo de cosas y que estamos completamente fuera del sistema, pues lo vivimos en nuestras propias carnes con algunas cosas, y eso pues siempre queda justo decir, ¿no? Y es lo que creo que habría que decir en este caso.
Evidentemente, si la mentira engrasa los engranajes de las versiones oficiales, ¿qué cabida puede tener una verdad dentro de este tipo de engranajes o de este tipo de maquinaria? Ninguna. Con lo cual, lo único que hay que hacer es directamente destruirla, apartarla, ningunearla y, si es preciso, bueno, pues sentarle al señor Nui en algún despacho por ahí, decirle, mira, quédate aquí, limítate a hacer fotocopias, siéntate, relájate, a ver si te haces mayor, te jubilas y ya está, chico. Eso es lo que han hecho, y han hecho en muchas ocasiones, no, qué duda cabe. ¿Cuántos habrán fallecido y cuántos habrán muerto en el más absoluto anonimato y habrán efectuado descubrimientos sencillamente asombrosos? O sea, descubrimientos que han sido capturados, secuestrados y de los cuales nunca sabemos. Vicente, lo dicho, pues muchas gracias y bueno, pues como decimos siempre desde el Mundo Desconocido, que nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.